Hola estimados, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes nuevamente. Estamos aquí compartiendo contenido bíblico. Les decimos que esto lo hacemos con mucho amor. No podemos jurar porque está prohibido jurar, pero bueno, quisiéramos que comprendieran que nuestra intención es de amor, de compartir el conocimiento de Jesucristo, verlo realmente como es Él. Hoy nos ocupa una pregunta más que nos hacen acerca de nuestra doctrina de la unicidad. Dicen que nosotros decimos que Jesús es el Hijo y Jesús es el Padre. Bueno, también decimos que es el Espíritu Santo y también decimos que es todo. Pero hoy vamos a responder la pregunta, ¿cómo puede ser Jesús el Hijo y cómo puede ser Jesús a la vez el Padre? Partamos del punto que nos une a nosotros. Ustedes como los hermanos, si yo voy a llamar hermanos, ustedes como trinitarios confiesan que Jesucristo es Dios. Nosotros como unicitarios confesamos que Jesucristo es Dios. Hagámonos una pregunta. Si Jesucristo es Dios, es todopoderoso. La pregunta que les hago es, ¿qué le impide ser el Padre? ¿Cuál es el impedimento? Busquen una respuesta. ¿Cuál es el impedimento? Si Jesús es Dios, es todopoderoso, ¿qué le impide ser el Padre? ¿Qué es lo que le impide? Es todopoderoso. Si Jesús es Dios y no puede ser el Padre, deja de ser todopoderoso. Es decir, hay algo que Él no puede ser, no puede ser el Padre. Pero ¿cuál es esa razón? Pregúntale al pastor, ¿por qué Jesús no puede ser el Padre? ¿Cuál es la razón bíblica de por qué Él no puede ser el Padre? Y cuando te dé alguna razón, si es que acaso la encuentras, dile, entonces Jesús no puede ser el Padre, entonces es un Dios, pero no es todopoderoso. Ya ven por qué nosotros tenemos esta intención de ayudarle a comprender realmente la naturaleza de que Jesucristo es todo, no está separado del Hijo y el Padre. Hay términos que parecen contradictorios si nosotros lo vemos desde la perspectiva humana, pero si la vemos desde la perspectiva divina de Jesucristo, Él no tiene ninguna limitante, Él no está limitado al tiempo y el espacio como nosotros. Él se mueve, nosotros solo nos movemos en tres dimensiones, largo, alto y ancho. Él se mueve en múltiples dimensiones. No tenemos ni idea de cuántas son. La mecánica cuántica dice que hay alrededor de 11 dimensiones. Entonces el Señor Jesucristo no está sujeto a nuestras dimensiones, a nuestra dimensión, no está sujeto a nuestra limitación. Así por eso, como Él es Dios todopoderoso, Él puede hacer todo lo que Él quiera. Por eso dice que Él es el primero y eso es el último. Pongamos las cosas en perspectiva. Hay términos humanamente hablando que son contradictorios, pero a Jesucristo se le aplican y no son contradictorios en Él porque Él es Dios. Miren el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 7 dice que Jesús es Él es la puerta de las ovejas. Y en el mismo capítulo de Juan 10, capítulo 11 dice que es el buen pastor. La puerta y el pastor son términos contradictorios porque está el corral donde se tienen que meter las ovejas, entonces la puerta es abierta por un pastor, pero Jesús dice que Él es la puerta y Él dice que también es el pastor. En la dimensión humana, imposible, pero como Jesucristo es Dios, Él puede hacer todo. Veamos en Apocalipsis 22:16, dice que Jesucristo es la raíz y el linaje de David. Estos dos términos son contradictorios porque la raíz significa que David nació de Jesucristo. Yo soy la raíz de David, David nació de Jesucristo. Pero el linaje significa que Jesucristo nació de David. Es contradictorio solamente en la dimensión humana. Estamos poniéndole las cosas en perspectiva. Que ustedes miren que hay términos humanamente contradictorios, pero cuando se aplican a Jesucristo no hay contradicción porque Él es todopoderoso. Hermanos, esto es lo que confesamos ustedes como trinitarios, nosotros como unicitarios. Jesucristo es Dios todopoderoso. Nuestra intención es de amor, que lo mires a Él como el todo, porque Él es todopoderoso. Miren otro ejemplo de términos contradictorios. Juan 1:29 lo declara el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Apocalipsis 5:5 lo declara león de la tribu de Judá. Son títulos contradictorios, porque el Cordero, como lo llama Juan 1:29, es de naturaleza presa. Y el león es de naturaleza depredador, león y depredador. ¿Cómo es posible esto?
recalquemos siempre, no es que se entienda, no es que no se entienda, sino que lo recalcamos para que se reafirme, quede sólido, que estos términos, humanamente hablando, son contradictorios, pero para la divinidad de Jesucristo, que Él es todo, no es contradictorio. El último ejemplo que queremos dar para esta perspectiva es, siempre lo usamos como cordero, Juan 1.29, el cordero de Dios, pero Hebreos 3.1 dice que es el sumo sacerdote. Si ustedes revisan la ley, cómo es que se ejecuta un sacrificio, se toma el cordero, se pone en el altar, el sacerdote lo degolla, el sumo sacerdote. Entonces, ¿cómo es posible que Juan 1.29 lo llame el cordero y Hebreos 3.1 llame que él es el sacerdote? Es decir, es el cordero y a la vez es el sacerdote que ejecuta al cordero. ¿Verdad que humanamente es contradictorio? Pero la Biblia dice que en Jesucristo se cumple, porque en Jesucristo los extremos no existen, porque Él es inmenso, Él es infinito, Él no tiene límites. Ahora vámonos al punto. Vamos a responder esto para los hermanos en la doctrina cuando antes de bautizarlo se les enseña, y esta es una respuesta bastante sencilla. ¿Cómo es que Jesús es el Hijo y es el Padre a la misma vez? Vamos a dar la primera evidencia, Isaías 9:6. A algunos hermanos no les gusta que mencione este versículo, pero bueno, ¿y qué vamos a hacer? Está en la Biblia y que hay que creerlo. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En un solo versículo te está mencionando que es un hijo que nos es dado, y a la vez te dice que es llamado Padre eterno, un hijo que nos es dado. ¿Cuál es el hijo que nos es dado? La naturaleza de carne. Conforme a su naturaleza humana, Él es hijo. Y conforme a su naturaleza divina, porque Él es Dios, es Padre. Avancemos, sí, porque un versículo no hace doctrina. Veamos una profecía cumplida en Juan 19:37, cuando Él está en la cruz. Dice Juan 19:37, y se cumplió otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Estamos viendo, ¿a quién vimos nosotros? En la concepción humana estamos viendo al Hijo, ¿verdad? En la carne crucificada en la cruz. Y la profecía dice, mirarán al que traspasaron. Eso es lo que dice Juan 19:37. Vayámonos a la profecía, a ver si es cierto que la profecía dice, mirarán a mi Hijo crucificado. ¿Qué es lo que decía la profecía? Zacarías 12:10 está esta profecía. Jehová, el Padre, hablando, dice, me mirarán a mí. No dice mirarán al Hijo. Dijo, me mirarán a mí y a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Esto es exactamente lo que ocurrió, mis hermanos amados. En la cruz nosotros vemos la naturaleza humana muriendo en la cruz por nuestros pecados. Pero en esa naturaleza humana está también la divinidad, porque Él siempre dijo, el Padre que mora en mí. Y la profecía dice, mirarán, el Padre dijo, me mirarán a mí, no dijo mirarán a mi Hijo. Dijo, me van a ver a mí, pero me van a llorar como que si fuera un unigénito. Y se afligirán conmigo como por un primogénito. Eso es exactamente lo que ocurrió. Hemos llorado a nuestro Señor Jesucristo solamente como hijo, porque es hijo conforme a la carne, pero era la divinidad misma participando en la historia humana, el Padre mismo participando en la historia humana directamente para salvar nuestros pecados. Una cosa que a mí me gusta decir mucho, que ustedes piensen, el Mesías tenía que ser Dios mismo, porque la deuda del pecado era con Dios. Él no iba a permitir que un humano la pagara. Él no comparte su gloria con nadie. Imagínate que si un humano nos reconcilia con Dios, ¿de quién iba a ser la gloria? De un humano. Un humano nos reconcilió con Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Tenía que ser Dios mismo. Eso es lo que ocurrió. Dios participa de la naturaleza humana, toma un velo de carne y se hace hijo conforme según naturaleza de carne. Pero siempre Dios por su naturaleza divina. Miremos la tercera prueba bíblica que declara a Jesús hijo y lo declara también padre. A ver, los discípulos andan con él y Jesús les dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, mi padre los ama, pídanle, mi padre los ama. Entonces Felipe se cansa, digo yo se cansa, ¿verdad? Con mucho respeto lo digo. En el Evangelio de Juan 14:8 dice,
Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y en el versículo 9 del capítulo 14 de Juan, antes de leerlo, les voy a decir, si no nos creen a nosotros, créanle a la Biblia. Es más, no nos crean a nosotros, por favor. Créanle a la Biblia. Nuestro llamado es a despertar el interés del cristiano en leer la Biblia, confirmar la creencia. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo en el capítulo 14 de Juan, versículo 9? Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Hermano, no necesita interpretación teológica, no necesita profundidad de conocimiento. El mismo Hijo, al que le llaman solamente como Hijo, Jesucristo está diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre claramente. Entonces, ¿de dónde nosotros sacamos que Jesús es el Hijo y a la vez es el Padre? De la Biblia. Lo sacamos de sus propias palabras. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hacemos esto con amor. Nosotros, pero me preguntarán, y a veces se preguntan los hermanos, ¿verdad? Incluso los hermanos de la Iglesia Apostólica que ya están bautizados y adoctrinados. Entonces, hermano Marvin, ¿qué hacemos nosotros con toda esta redacción que encontramos en la Biblia, en donde parece que Jesucristo habla de su Padre como que si fuera otra persona? El Padre mayor es que yo, ya lo explicamos en el video anterior. ¿Qué hacemos con estas redacciones que encontramos a Jesucristo hablando del Padre como que si no fuera Él? Esto en la redacción se denomina hablar en tercera persona. Hablar en tercera persona es cuando la persona misma habla de sí misma, pero lo hace refiriéndose como que si fuera otra persona, pero habla de sí mismo. Miren un ejemplo sencillo. En 2 Corintios 12:2 ustedes van a encontrar al apóstol Pablo, diciendo: yo conozco a un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no sé, si en el espíritu no sé, pero este hombre fue elevado al tercer cielo, si en el cuerpo no sé, si fuera el cuerpo no sé, dice, y fue llevado al paraíso y le fueron dadas palabras que no le son dadas a revelar al hombre. ¿De quién está hablando Pablo de ahí? Pablo está hablando del mismo, ¿sí o no? Pablo está hablando del mismo. Nosotros sabemos que Pablo fue el que fue llevado al tercer cielo. Pero Pablo mismo dice: yo conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo y le revelaron secretos. Pero si es el mismo, ¿por qué no dice yo fui al tercer cielo? Porque está hablando en tercera persona. Está hablando del mismo, pero en tercera persona. Así se llama en la técnica de redacción. Esto mismo es lo que ocurre en Jesucristo. Nosotros lo que tenemos que hacer es identificar a los personajes de la Biblia. ¿Quién está revelado como Hijo? Jesucristo. ¿Quién está revelado como Padre? Jesucristo. Hay suficiente evidencia bíblica. Ahorita te mencionamos 3. Isaías 9:6, Juan 19:37 junto con Zacarías 12:10 y Juan 14:9. Ahí está la evidencia bíblica que Jesucristo es el Hijo y Jesucristo es el Padre. Entonces, cuando lo encontrás hablando como que si el Padre fuera otro, tenés que entender que está hablando en tercera persona. Esto se los puede explicar mejor un maestro de español, pero es así, ¿verdad? En el amor del Señor, nosotros siempre le decimos, yo sé que hay personas que confiesan la Trinidad. Yo conozco personas que tienen un gran corazón, un excelente corazón y un buen testimonio. Por eso nuestro deseo es que investiguen las raíces de la Trinidad. Por eso nosotros no nos cansamos de predicar unicidad de Dios en lo que está en la Biblia. Trinidad de Dios no está. Esto lo saben los teólogos, lo saben tus pastores, saben que no está en la Biblia. Saben, miren, investiguen ustedes por sus propios medios. La Trinidad nació en el año 325 en el Concilio de Nicea. Se consolida en el año 381 con el Concilio de Constantinopla. Y después nace una figura llamada la Santa Inquisición, en donde por medio de la fuerza obligaron a todo mundo a confesar el credo católico de la Trinidad. Fue durante 17 siglos, ha sido enseñado a la fuerza. Todavía cuando Colón viene y descubre América, así conquistaron a nuestros ancestros, enseñando a la fuerza la llegada del nuevo Dios Trino. Pero en la Biblia no está. Pregúntenle a sus pastores, ¿está en la Biblia? La explicación así clara de la Trinidad no está. Solo están estos diálogos en los que parece que Jesucristo uno y el Padre otro,
de los cuales ya le dijimos, esto es, en redacción es hablar en tercera persona, porque Él está claramente identificado como Hijo, claramente identificado como Padre. En el amor del Señor nosotros les compartimos deseando que el Espíritu Santo lo guíe a ese conocimiento hermoso, porque la vida eterna es conocer a Jesucristo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a avanzar en otros temas más importantes. Si tienen alguna pregunta que quieran ustedes que les compartamos a los hermanos de Trinitario, yo les llamo hermanos porque confiesan a Jesucristo como Dios y creen en Jesucristo y oran a Jesucristo. Y nadie puede amar a Jesucristo si no es por el Espíritu del Señor. Entonces, si tienen alguna pregunta más, nosotros estamos anuentes a explicar más esto de la unicidad de Dios, porque es bastante profundo y tiene evidencia bíblica vasta, suficiente, enorme. A los hermanos de la Iglesia Apostólica, si tienen alguna consulta que quieran que nosotros les ayudamos, detrás de mi persona, pues hay algún cuerpo pastoral que nos ayuda. Me ayuda mi hermano Ramiro Pérez, pastor de la Cuarta Iglesia. Bueno, ahorita no lo van a cambiar, pero yo me apoyo en él y nosotros podemos ayudarle. Esto es un fin para que el conocimiento de Dios sea más fortalecido. Mañana o en esta semana estamos preparando un tema muy importante de cuidado para todas las iglesias. Les saludamos y en el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, paz de Cristo.